Ya recibimos con muchísimo gusto a Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas. Bienvenido, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por su invitación y por poder comunicar algunas ideas que me parece que son de debate público y de cierto interés para la ciudadanía. Bien, hablando justamente de este interés, hicimos esta presentación pensando en lo que pasó hace unos días nada más. Las 2 cargas de cocaína incautadas en Europa el último mes en cargamentos provenientes de nuestro país, más los 800 kilos de droga detectados en Parque del Plata y el contenedor de arroz con droga detenido en el mes de abril, han puesto a Uruguay en el centro del debate sobre la lucha contra el narcotráfico y las rutas de la droga. Más allá de lo que surja de las investigaciones locales y en el exterior, estos operativos provocaron ya la renuncia del entonces director de aduanas, Enrique Cannon, convocatorias al Parlamento de las autoridades de los ministerios de Defensa e Interior, el anuncio de un Plan Nacional de Combate al Tráfico de Drogas y Crimen Transfronterizo, la compra de un nuevo escáner para control de contenedores y cambios en los protocolos de control de aduana en aeropuertos. Mientras, desde el Frente Amplio, algunas voces plantean la posibilidad de estudiar legalizar la cocaína. Desde la oposición, el candidato blanco Luis Lacalle Pou señaló que estas incautaciones son un fracaso de la política de drogas e incluso consideró pertinente reivindicar su propuesta de una ley de derribo de aviones que traen droga a Uruguay. En la misma línea, el ex comisionado parlamentario penitenciario y actual asesor en seguridad de Lacalle Pou, Álvaro Garcés, aseguró que la política de legalización de la cocaína es nefasta en cualquiera de los escenarios que podamos imaginar. ¿Cómo está ubicado Uruguay en el circuito de tráfico de drogas? ¿Es posible regular la cocaína como se hizo con el cannabis? ¿Hay experiencias en el mundo de éxito en la materia? ¿En qué medida sirve la experiencia de Uruguay de regulación de la marihuana? En Informe Capital, la entrevista es con Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Presidencia. Me quedo con esa última frase que repasaba una parte saliente de su currículum, Milton, que tiene que ver con el pasaje por la Junta Nacional de Drogas. Hace cuestión de unos 8 años dejó ese cargo para seguir después con otras responsabilidades. Porque... Y después en el comienzo... Yo hice un tratamiento para dejar las drogas. Y no pudo. Tabaré me reenganchó en el comienzo, 2015. Ahí está, eso iba. Después en el comienzo de este gobierno retomó. Estuve con Tabaré, con Mujica y con Tabaré de vuelta. Claro, primera de Vázquez, Mujica y después volvió. Exacto. Ahora, durante todo ese tiempo yo no paré de escuchar nunca la expresión que dice que Uruguay, por su ubicación y por fenómenos que se dan a nivel del mundo, es particularmente sensible a esta cuestión, a esta problemática vinculada con el narcotráfico. Si comparo el momento en el que usted empezó a trabajar a nivel de presidencia, por allá por la primera presidencia del Frente Amplio en la materia, con el actual, ¿entiende que estamos peor, que estamos igual, que se ha acentuado el problema? ¿Qué nos puede decir como primer diagnóstico? Bien, esto que ha ocurrido con estas incautaciones que se nos pasaron por alto a nosotros es una mala noticia y debe preocuparnos como un debilitamiento de algunos mecanismos se están investigando. Pero yo creo que desde el punto de vista institucional Uruguay está mucho mejor que en el 2004. Y esto no tiene nada que ver con una inflexión del punto de política partidaria, aunque, bueno, reclamo lo nuestro, ¿no? Porque hicimos bastante para fortalecer institucionalmente todo lo que significa en materia de drogas. Mira, con Jorge Vázquez nosotros hicimos una muy buena transición con el doctor Leonardo Costa, un caballero, que nos entregó la Junta Nacional de Drogas, que en el país existía desde el año 98, pero no había funcionado como organismo interministerial nunca. Nosotros Leonardo le dimos Costa prioridad. En la época de Valle a Vázquez, ¿no? ¿Cómo? Leonardo Costa, digo, desde el gobierno de Valle a Vázquez. Prosecretario de Valle, exacto, y Vázquez prosecretario de su hermano. Leonardo Costa había ensayado algunos programas de reducción de daños parciales y a final del periodo había presentado un primer proyecto de ley sobre lavado de dinero. Porque Uruguay, estimados
amigos, fue famoso en la cadena del narcotráfico, no por los cargamentos de cocaína que pasaban por aquí y que pasan por todos lados. Es decir, ha aumentado la producción de cocaína, ha aumentado la producción de opio. Es decir, el sistema de fiscalización es un fracaso en su conjunto. Ahora después podemos ir a eso. Pero el pandemonium que teníamos en Uruguay era la flexibilidad del sistema bancario y de las sociedades anónimas financieras de inversión que habían convertido al Uruguay, ahí sí, en un centro de lavado de dinero y a punto de caer en una lista negra, negrísima. Y eso lo revertimos con la creación de la Secretaría Nacional Antilavado, con las fiscalías y juzgados en crimen organizado, porque hay que tener una especialización del punto de vista jurídico para perseguir estos delitos. Nos costó mucho tiempo en armar e instrumentar una herramienta que hoy me precio de que exista, que es el Fondo de Bienes Decomisados. Yo decía el otro día a unos colegas de ustedes, la primera vez que me reuní con el inspector Guarteche, que fue una reunión muy llamativa, porque, bueno, yo era un militante de izquierda que venía con todas las aprehensiones que podemos tener con la policía y con los uniformados. Él también, primer gobierno de izquierda. Nosotros trabajamos brillantemente con el inspector Guarteche, que ha sido un hombre que ha formado gente, y lo primero que me entrega es un dossier. Dice, mira, Romani, este es el problema que tenemos. ¿Y cuál era el problema? Eran los cientos de vehículos y de bienes que se pudrían en la brigada antinarcóticos. Diseñar y armar el Fondo de Bienes Decomisados, les puedo asegurar que es un tema delicado. Sin embargo, eso funciona. Ustedes han visto que 2x3 se rematan. Ustedes dirán, bueno, pero eso... No, eso es una herramienta de lucha. Porque al narcotráfico, que le captures un cargamento, le hace y no le hace. Pero que le captures los bienes, le confisques los bienes y los pongas de remata, eso sí les preocupa. Pero hay cargamentos que valen más que algunos bienes, Milton. Sí, pero el objetivo del narcotráfico no es solamente traficar, es convertir el dinero vía lavado de dinero. Esto es una cosa, nosotros vemos la boca, está bien, es una preocupación, nosotros vemos el cargamento, pero el lavado de dinero que no lo vemos es lo que justifica la reproducción del narcotráfico, y esto es una evidencia que no muchos países lo tienen, y es que cuando vos le pegás a los bienes de los tipos, los bienes que han conseguido, los bienes que tienen, el yate, el apartamento, ese es el momento que vos le estás pegando. Ahora, duro. usted está encarándolo desde el punto de vista de la seguridad y no como un tema sanitario. Bueno, en el informe hacían hincapié en ese aspecto. ¿Qué es lo ¿Puedo más hablar? riesgoso? No, pero yo pensando en estas cargas de ahora, ¿qué es lo más riesgoso ahora? Seguimos fortaleciendo, porque bueno, no podemos desconocer la cantidad de kilos, ¿no? Que que la gente decía, bueno, si se vende eso y lo tenemos por Uruguay, nos vendría muy bien. Pero, siendo un chiste, ¿no? Sí, se entiende. ¿Esto fortalece la aparición de estos cargamentos? ¿Fortalece que Uruguay es una ruta del narcotráfico más que lo que usted estaba contando antes o no? Bueno, evidentemente demuestra que es una de las rutas posibles. No estoy de acuerdo y me enoja mucho ese artículo de la Deutsche Welle que ya prácticamente nos convirtió en el Centro Internacional de Distribución de Drogas. Se acaba de capturar un barco en Filadelfia que ya nos mató el récord. Recién estaba bromeando con ustedes, 18 toneladas. En un barco, propiedad en parte de la banca Morgan, que hizo un recorrido por el Pacífico, salió de Chile, tocó Colombia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las vías de traslado y de tráfico de drogas son un problema grande, entre otras cosas, porque los países del norte esnifan cocaína en gran volumen. Vamos a no hacernos los distraídos también con Consumen eso, ¿no? cocaína en gran volumen, dice usted. ¿Y las 4 toneladas a dónde iban? A Europa.
Y Estados Unidos tiene una crisis llamada la crisis de los opiáceos que le costó en el 2017 70.000 muertos por sobredosis. Esto pasa inadvertido porque... Y los narcos mexicanos, entre ellos el Chapo Guzmán, le ponían muro y tenían túneles donde les pasaba cocaínas a rolete. ¿Por qué? Porque esto funciona con una lógica de mercado. Donde hay demanda, hay oferta, y hay producción y hay tráfico. Con esto vuelvo a lo que dije hace un rato. Lo único que demuestra esto es un acta de fracaso total al modelo que Uruguay ha criticado en los organismos ¿Y cuál multilaterales. es la alternativa? Bueno, Porque ahora es un tema de campaña. no. Bueno, No hay droga más adictiva que las campañas electorales pero es y una que las realidad. campañas políticas. Es una sí, realidad, sí, ¿no? bueno, pero si queremos debatir en serio, y hace rato que nosotros, desde el 2008, que integramos la Comisión de Estupefacientes, que es la Comisión Política de Naciones Unidas, hemos sido reelegidos por sexta vez. No será por casualidad. Venimos insistiendo en la necesidad de un debate franco, abierto, inclusivo, donde analicemos todas las alternativas posibles. Porque, ¿sabes una cosa? Igual es un actor político usted, ¿no? Que claro. Por eso. Y este es un problema político Por eso, de ¿cuál primer puede orden. ser la alternativa pensando en la gente que nos está escuchando? Sí. Yo creo que la regulación de los mercados de drogas con la legalización de absolutamente todas las drogas es un horizonte posible y estamos avanzando hacia ello. Incluida la cocaína. Incluida la cocaína. Yo no lo estoy proponiendo. ¿Estamos avanzando? No. Porque dijo recién, estamos avanzando hacia ello. Estamos avanzando en regulación del mercado del cannabis. En Uruguay sí, y en otros lugares del mundo. Y en Estados Unidos. En algunos estados de Estados Unidos también. En algunos Estados Unidos para la recreativa y para la medicinal, y les voy a dar un adelanto muy arriesgado de parte mía. El señor Trump en algún momento va a aceptar la legalización de la marihuana en toda la cuestión federal. Anotalo por allí, que lo dije hoy, 13 de noviembre. Perdón, ¿es un adelanto que viene de algún señor Fuentes de Estados Unidos? No. Es una previsión política. Es una previsión política. Porque Trump será muy loquito para algunas cosas, pero ya se dio cuenta que el mercado regulado de cannabis mueve muchos millones de dólares, para bien y para mal. Porque eso es lo que movía el narcotráfico en el mercado ilícito. Acá lo que tenemos que preguntarnos seriamente es si siendo un problema de salud pública de primer orden, siendo algo que acumula tanta ganancia y que podría estar vertido al desarrollo, que es tan delicado, ¿lo vamos a dejar en manos del narcotráfico o lo va a asumir el Estado y la comunidad internacional regulándolo? Hay que regularlo. Actualmente lo regulamos ¿cómo? Con esto, con las incautaciones que en el mundo entero no tienen un éxito mayor del 20% de la droga que circula. Esto es lo que hemos capturado. Preguntémonos lo que fluye, porque si hablamos de un 20%, de un 40% en Colombia tenían de cocaína, todo lo demás fluye, corre. Ahora, Milton, yo Sí. me quedé pensando en lo que usted decía de que el mundo avanza a determinada velocidad hacia Canadá. un plano de legalización Sí. de drogas, pero usted hablaba de la legalización total de toda la sustancia. Ahora, si tomamos el globo terráqueo y pintamos donde ha habido regulaciones y donde no, sigue ganando por goleada el área en la cual hay simplemente combate a todo tipo de venta, consumo, etc. Entonces, ¿no es un poco utópico hablar de eso tan exageradamente o tan claramente hoy, tan categóricamente hoy? Bueno, déjame tener la ilusión de que hemos dado algunos pasos importantes en regulación de mercados, que hemos ganado algún terreno y que de todas maneras tenés razón vos. La enorme mayoría de los países del mundo es prohibicionista, pero profundamente prohibicionista. Existe pena de muerte incluso para el consumo, lo cual es una barbaridad. Una colega de usted sacó, yo recomiendo leer lo que fue la tragedia de una uruguaya de 60 años que estuvo 10 años
presa en China por pasar 2 kilos de cocaína, no es que haya que premiarla, pero... Y estuvo en el pabellón de la muerte, se salvó porque como se puso a estudiar chino, las autoridades chinas le conmutaron la muerte y después, por oficio de las autoridades uruguayas, entre ellas Tabaré, pudo regresar a nuestro país. El modelo sería de regulación el que se está usando, el que está hoy en Uruguay para el cannabis. ¿Podría ser por ahí? Pensando en la cocaína, que fue la droga incautada. Sinceramente, si yo hiciera una afirmación de cómo sería, sería un atrevido. ¿Pero podría ir por ahí? Bueno, puede ser por allí, sí. Puede ser por el lado de un mercado muy regulado como el que tiene Uruguay, que en comparación a los que tiene... Bueno, el que tiene Canadá ahora es muy similar al uruguayo. ¿No? Hemos estado en conversaciones permanentes. Y al lado de los que inauguró Washington y Colorado, creo que el modelo de regulación uruguayo es mucho mejor porque se impide mucho más el libre mercado. Porque lo que tenemos que impedir es que haya una competencia mercantil, de precio, de publicidad, que invada la salud pública. Es decir, esto es para mejorar la salud pública, no para un viva la pepa y que todo el mundo consuma. No, es un nuevo sistema de control, pero que a mi entender respeta mucho mejor los derechos humanos y acerca a... Yo quiero decirle una cosa. Los seres humanos, hombres y mujeres, hace mucho tiempo consumimos. Primero consumimos. Mucho, consumimos de todo. Siempre digo, mis nietos entramos al supermercado y me dicen, ¿me compras algo? ¿Cómo algo? Decime qué. Pero consumimos drogas también. Hace mucho tiempo. Aún aquellos que saben que les hace mal, por varias razones. Esto ha sido la tumba de los crack porque no sabemos por qué. Claro, pero una de las críticas es que parece que eso sea un viva la pepa, como decía usted, en cuanto a que no sea, la gente a veces piensa que bueno, que es inocuo consumir cannabis. ¿Tú pensás que hay gente que piensa que es inocuo? Sí. Bueno, yo no creo que el consumo de ninguna droga sea inocuo y que hay que tener prevención y educación. Veo a veces la percepción. No, pero bueno, yo no creo que la gente piense que consumir el cannabis es inocuo. Que a lo mejor le restan importancia, sí. ¿Consumir alcohol es inocuo? Bueno, depende, ¿verdad? Todo. El alcohol es bárbaro para analizar esto, porque todos sabemos que si tomamos una copa, 2 copas, 3 copas, no pasa nada, siempre y cuando nos manejemos. Sí. Porque ahora sabemos que con una copa... Porque en campaña electoral también se dice una copita cuando tenés un auditorio de bodegueros y después cuando te querés hacer el superhéroe decís vamos a derribar aviones, ¿está? Lo digo a la calle Pou. Pero bueno, sí, se nos no va el estoy tiempo, aludiendo. Milton, Sí. y quiero aprovechar la mención a un actor político de la oposición para plantearle 2 o 3 opiniones de otros actores y tener una opinión suya. Claro. Por ejemplo, Álvaro Garcé, que asesora a la calle Pou, recién lo repasamos en la presentación, fue muy crítico con la idea de pensar en regular el mercado de cocaína. Tal vez sin ser tan crítico dijo, hacerlo si la región no acompaña y quedar aislados en eso puede exponer a Uruguay a ciertos riesgos. Sí, ¿Qué piensa usted de esas visiones? Bueno, nadie está proponiendo, ni siquiera el ministro de Defensa está proponiendo que eso esté en la agenda hoy, ni en la campaña electoral, no está en ningún programa, son ideas personales. Está bien, pero como ideas personales, digamos. No, yo no creo que no esté hoy en la agenda de la legislación y las iniciativas políticas uruguayas. Y que en el caso de la cocaína son temas que hay que avanzar desde el punto de vista regional y desde el punto de vista internacional, sí. Pero eso es una tarea diplomática para alguien que enarbola los derechos humanos. Lo hemos hecho y yo diría, como decía Pacheco, lo vamos a volver a hacer. Hay que insistir con eso, porque eso ha sido una bandera que a Uruguay lo ha prestigiado en el concierto internacional sobre este tema. Vuelvo a repetir, hemos sido elegidos por 6ª vez, un hecho, eso
en la Comisión de Estupefacientes. ¿Eso es porque somos unos desmelenados? No, porque Uruguay ha tenido un relato y una propuesta concreta. Y lo que ha insistido, y hay que insistir, es que este tema hay que debatirlo, porque en la comunidad internacional esto es un dogma, no se discute. No, hay que discutirlo, y hay que debatirlo, y hay que ver distintas experiencias. Y si en algún momento, mirá que ya en Colombia hubo en alguna oportunidad una iniciativa para discutir con Estados Unidos el tema de la cocaína. No es una cosa nueva, no es algo totalmente desmelenado, vuelvo a repetir. La Comisión Global de Políticas de Drogas también está planteando el fin de la guerra contra las drogas. Lo que no puede seguir es el modelo actual de la guerra y de basar esto en la prohibición y en la reducción de la oferta. Eso no camina más. Por lo tanto, hay que discutirlo en los foros internacionales, hay que invitar y hay que llevar, vuelvo a repetir, la bandera de los derechos humanos, porque esto es un derecho. Si tuviera que decirme en 2 palabras, bien cortito porque nos tenemos que ir, la diferencia entre el mercado de la marihuana y el mercado de la cocaína. Todos los mercados de drogas son diferentes. Y, bueno, el mercado de la marihuana es mucho más grande que el mercado de la cocaína, por ejemplo. No tiene que ver con las características de la sustancia, a mi entender. Todas las sustancias tienen riesgos. Y la cocaína, por supuesto, es mucho más dañina, según cuándo, cómo, quién. Eso en todas. El alcohol según cómo, cuándo y quién. ¿Cuál es la droga más agresiva y más nociva? El tabaco. El tabaco produce 5 millones de muertes al año. Pero no genera efectos psicoactivos. Bueno. O delincuencia. Bueno, más o menos. Genera adicción, pero efectos psicoactivos técnicamente no. Pero Estamos de acuerdo hablando, en eso. Está bien planteado así, digo. No genera violencia porque tiene curso legal. Pero si tuviera curso ilegal, imaginemos si estuviera prohibido lo que estuviese prohibido y criminalizado, volveríamos a lo que fue las bandas de contrabandistas de tabaco en Galicia y acá mismo desde Paraguay. O volveríamos a lo que fue la prohibición del alcohol entre los 20 y los 30 de Estados Unidos. Analicemos eso. Víctor Romani, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos y lo tomaremos en cuenta cuando venga lo de Trump, si viene. Bueno, esto es muy polémico, pero bienvenida sea la polémica, en serio. La payasada no, pero la polémica y distintos puntos de vista en este tema, que es un tema de preocupación, bienvenido sea. Gracias, Milton. Hasta la próxima. Chao.